Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Özkan Deniz y Asli Enver noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Terremoto en el mundo del espectáculo. Özkan Deniz acusa a su hermano Erkan Deniz, tomó 1.000 millones y me dejó una deuda de 30 millones. Nota. Lo siguiente es una historia de revista del corazón ficticia y dramatizada, inspirada en el titular proporcionada por el usuario. No debe interpretarse como una descripción real de hechos. La industria del entretenimiento amaneció sacudida por un escándalo sin precedentes. El reconocido actor y cantante Özkan Deniz habría decidido romper años de silencio para enfrentarse públicamente a su hermano Erkan Deniz en una batalla que amenaza con convertirla en el caso más comentado de la década. Según rumores que comenzaron a circular en los círculos más exclusivos de Estambul, una disputa económica de proporciones gigantescas habría provocado el colapso definitivo de una relación familiar que Kedansla fue considerada inquebrantable. Me quitó una fortuna y me dejó una montaña de deudas, habría declarado una fuente cercana al famoso artista en esta versión ficticia de los acontecimientos. El inicio de una historia que parecía perfecta. Durante décadas, los hermanos Sea fueron vistos como un ejemplo de unidad familiar. Mientras Özkan conquistaba escenarios, estudios de televisión y millones de corazones, Erkan aparecía como una de las personas más cercanas a su círculo de confianza. Sin embargo, detrás de las cámaras, las tensiones comenzaron a crecer. Al principio eran pequeños desacuerdos. Después llegaron las diferencias sobre inversiones. En su mayor parte puedes usarlo para que puedas relacionarte con propiedades, cuentas y contratos. Y finalmente todo explotó. La reunión que cambió todo. Fuentes ficticias aseguran que una reunión privada celebrada en una lujosa residencia frente al mar terminó convirtiéndose en el punto de ruptura definitiva. Los asistentes describieron una atmósfera cargada de tensión. Documentos sobre la mesa. Estados financieros. Contratos. Transferencias. Propiedades. Empresas. Numerosos imposibles de ignorar. Lo que comenzó como una conversación terminó transformándose en una discusión que habría durado horas. Nadie imaginaba que aquel encuentro sería el principio de una guerra familiar sin precedentes. Una fortuna desaparecida. Este es el punto. 1.000 millones. Una cantidad capaz de cambiar varios tornillos. En este caso, provoca titulares en todos los medios imaginarios de la farándula. Los comentaristas comenzaron inmediatamente a preguntarse: ¿dónde fue el dinero? ¿Cómo desapareció? ¿Quién administraba los recursos? ¿Existían documentos que respaldaran las acusaciones? Las preguntas se multiplicaron más rápido que las respuestas. Las redes sociales estallan. Esta es la parte más importante de minutos. Las plataformas digitales se llenaron de mensajes. Algunos defienden a Özkan. Otros pedían prudencia. Muchos simplemente observaban con asombro. Los hashtags relacionados con el supuesto conflicto se volvieron tendencia. Miles de usuarios comenzaron a compartir teorías.
Algunos hablaban de inversiones fallidas, otros de malas decisiones empresariales, y unos cuantos incluso imaginaron conspiraciones mucho más complejas. Amigos famosos reaccionan. La noticia ficticia también habría provocado reacciones entre celebridades, actores, cantantes, presentadores, productores. Todos parecían sorprendidos. Muchos afirmaban no creer lo que estaba ocurriendo. Otros aseguraban que las tensiones llevaban años acumulándose. Mientras tanto, los programas de televisión dedicaban horas enteras a analizar cada detalle. El costo emocional, más allá del dinero, quienes conocen a la familia aseguran que la verdadera pérdida será emocional. Esta es una relación entre hermanos. Décadas de recuerdos, éxitos compartidos, celebraciones, momentos difíciles. Todo ello estaría ahora bajo la sombra de un conflicto devastador. Los expertos en relaciones familiares señalan que cuando las disputas económicas entran en una familia, las heridas suelen tardar años en sanar. Y en ocasiones nunca desaparecen por completo. La batalla legal. En esta historia ficticia, abogados especializados comenzaron inmediatamente a preparar estrategias. Equipos enteros de asesores, expertos financieros, auditores, consultores, todos trabajando para reconstruir el rompecabezas. La posible demanda prometía convertirla en uno de los procesos más observados del país. Cada documento, cada declaración, cada audiencia, serie seguida por millones de espectadores. El misterio de los 30 millones. Esta es la primera vez que millones se ven afectados. ¿Cómo apareció? ¿Quién la generó? ¿De dónde provenía? Los analistas imaginarios discutían día y noche intentando reconstruir la secuencia de eventos. Las especulaciones crecían sin parar. Una familia dividida. Con el paso de los días comenzaron a surgir rumores sobre divisiones internas. Escándalo en la familia de Sea. Una fortuna desaparecida y una batalla judicial millonaria. El mundo del espectáculo turco se encuentra sacudido por una polémica que nadie vio venir. El famoso cantante y actor Özkan Deniz habría decidido iniciar una dura batalla legal contra su hermano Erkan Deniz tras realizar impactantes acusaciones relacionadas con supuestas pérdidas económicas que superarían los 1.000 millones de liras turcas y deudas cercanas a los 30 millones de liras. Según declaraciones difundidas recientemente por diversos medios turcos, el artista asegura haber sido víctima de una compleja red de irregularidades financieras dentro de su propio entorno familiar. Durante años, los hermanos fueron considerados un equipo inseparable. Erkan Deniz es la persona más importante del mundo. Sin embargo, detrás de las sonrisas públicas y las apariciones familiares, aparentemente se estaba gestando una crisis que terminaría explotando de forma espectacular. Fuentes cercanas al entorno del artista aseguran que la relación comenzó a deteriorarse hace tiempo. Lo que inicialmente parecían simples desacuerdos empresariales habría terminado convirtiéndose en una ruptura total de confianza. La tensión aumentó progresivamente, paciente desembocar en declaraciones públicas que dejaron atónitos a los seguidores del artista.
En este apartado, realizado para Oscar Deniz, parte de sus propiedades y activos económicos habrían sido gestionados sin su consentimiento. El cantante sostiene que perdió bienes y recursos cuyo valor total superaría los 1.000 millones de liras turcas. Además, afirma que terminó enfrentándose a importantes obligaciones financieras derivadas de operaciones realizadas a través de distintas empresas y terceros. Las declaraciones provocaron una auténtica tormenta mediática. Programas de televisión, revistas de celebridades y redes sociales comenzaron a analizar cada detalle del conflicto. Miles de seguidores expresaron sorpresa al descubrir que una de las familias más conocidas del entretenimiento turco estaba atravesando una crisis de semejante magnitud. En primer lugar, Özkan es un refugio seguro. Según su versión, permitió que personas cercanas administren numerosos aspectos de su patrimonio sin imaginar que algún día tendría que enfrentarse a ellos ante los tribunales. Mientras tanto, los expertos legales consultados por distintos medios señalan que, si las acusaciones terminan convirtiéndose en demandas formales, el proceso judicial podría extenderse durante años. La magnitud económica de las cifras mencionadas se convertiría este caso en uno de los litigios familiares más comentados del mundo del espectáculo turco. La controversia también ha reabierto el debate sobre los riesgos de mezclar relaciones familiares con negocios multimillonarios. Numerosas figuras públicas han experimentado conflictos similares cuando los límites entre la confianza personal y la administración empresarial se vuelven difusos. Esto es el mar, la situación parece noticia alcanzada un punto de no retorno. En este caso, la opinión pública permanece dividida. Algunos respaldan plenamente a Özkan Deniz y consideran que está luchando por recuperar lo que le pertenece. Otros prefieren esperar a que los tribunales analicen la documentación correspondiente antes de emitir un juicio definitivo. Lo cierto es que este enfrentamiento familiar amenaza con convertirse en una de las historias más comentadas del año. Cada nueva declaración genera titulares, especulaciones y debates que mantienen a millones de personas pendientes del próximo capítulo. ¿Será esta demanda el inicio de una larga batalla judicial? ¿Saldrán a la luz nuevos documentos y testimonios? ¿Podrá alguna vez reconstruirse la relación entre los hermanos? Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.